El motivo de la comparecencia de hoy es explicar las razones para la moción que vamos a registrar ahora, una moción de reprobación de la diputada de Acción Social Isabel Sánchez Robles, ¿no? Quizás a veces puede decir, bueno, pues si ha finalizado la huelga, ¿por qué ahora? Bueno, pues la presentamos ahora. Bueno, en primer lugar, como ha dicho también David, queremos felicitar a las trabajadoras de las residencias de Vizcaya porque su lucha ha sido ejemplar y han demostrado que luchar merece la pena. A pesar del desprecio que han sufrido muchas veces, incluso sobre todo desde la Diputación, las personas responsables de la Diputación, pues creemos que han demostrado que con la lucha se pueden conseguir cosas y de hecho han conseguido, pues yo creo que la mayoría de las reivindicaciones con la firma del convenio que se celebró el pasado viernes, ¿no? A lo largo de la huelga, el Grupo Juntero de H. Bildu hemos estado siempre con las trabajadoras y hemos exigido una y otra vez a la Diputación que se implicase en este conflicto. Y siempre su respuesta ha sido que era un conflicto laboral entre trabajadoras y empresas y que la Diputación no tenía nada que ver. ¿Cómo pueden decir que no tiene nada que ver cuando la Diputación pone más de 100 millones de euros para las empresas que gestionan tanto las plazas concertadas como las de egitura? Desde H. Bildu pensamos que sí tiene que ver, porque de lo que se trata es de cómo se gestiona el dinero público. La moción de reprobación que hoy vamos a registrar, la venimos trabajando desde el comienzo de este curso, visto que todas las iniciativas que hemos llevado a cabo no tenían ningún efecto sobre la política del Departamento de Acción Social, pero no la hemos presentado hasta ahora porque no hemos querido interferir. Justo cuando comenzó el curso es cuando se empezó a hablar de las posibilidades de acuerdo en la huelga y no queríamos que se mezclasen los dos temas. Ahora que la huelga ha terminado, presentamos esta moción precisamente porque creemos que, si bien la huelga ha terminado, la nefasta gestión que ha hecho la Diputación de Vizcaya de este conflicto es absolutamente reprobable. Y precisamente esta es la primera razón para presentar esa moción. Presentamos la moción en base al artículo 154 del Reglamento de las Juntas Generales de Vizcaya, que dice que las Juntas Generales podrán exigir también la responsabilidad política de las demás personas miembros del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral mediante la presentación de una moción de reprobación. Existe la moción de censura al diputado general y la moción de reprobación para cualquier otro miembro del Gobierno. Y en base a este artículo presentamos esta moción. Como os decimos, la primera razón es la actuación irresponsable del Departamento de Acción Social ante la huelga de residencias, porque de hecho en el último momento ha intervenido utilizando el proceso de concertación de plazas residenciales como forma de presión, y decimos, si lo ha hecho ahora, ¿por qué no lo hizo hace un año? Pero bueno, no es esta la única razón, sino que, como ya también ha mencionado David, hay otras razones que nos llevan a exigir responsabilidades políticas a la diputada de Acción Social. Nos dice la Diputación siempre que tenemos una red de residencias amplia y equilibrada, pero los datos nos dicen todo lo contrario. El ámbito del servicio residencial para personas mayores en situación de dependencia es el área. En Vizcaya hay 24 áreas y de esas 24, solo en 9 se cumple el nivel mínimo de cobertura, un 2,43% que establece el Plan Estratégico de Servicios Sociales de la CAP. En las 15 restantes no se llega a ese mínimo. Como ejemplo, en Getxo hay 91 plazas en la residencia municipal y 86 plazas concertadas para 17.684 personas con 65 o más años. Es decir, tienen una cobertura del 1%. El problema no es solamente que no haya plazas públicas, sino que el sistema público-privado que tanto defienden no cumple los objetivos establecidos. Y esta es la segunda razón para exigir una responsabilidad política a la diputada de Acción Social. La red residencial de Vizcaya no garantiza el servicio residencial de calidad para todas las personas que lo necesitan. Como decíamos, no hay plazas suficientes, pero es que además, desde tanto el diputado general como desde el Departamento de Acción Social, una y otra vez insisten en que las personas mayores dependientes hoy en día pueden elegir residencia. Y nuevamente, pues la realidad no es esa. Cuando no hay una plaza residencial o la persona dependiente no acepta la plaza que le da la Diputación, lo que le hace la Diputación es dar lo que se llama la prestación vinculada al servicio, entre 401,20 y 833,96 euros.
y la persona dependiente tiene que abonar lo que falta para esa plaza privada, que pueden ser entre 1.500, 2.000 euros o más. En definitiva, ¿quién puede elegir? Quien tiene dinero para pagarse esa residencia privada, no todas las personas de Vizcaya que necesitan una residencia. En tercer lugar, ¿qué es lo que pasa? Que la Diputación nos defiende, una y otra vez defiende, que el servicio residencial en Vizcaya está basado en la colaboración público-privada. Bueno, la realidad es que el servicio residencial de Vizcaya está en manos de las empresas privadas. Hay 5.110 plazas de responsabilidad pública y el 82,45% de estas plazas están en manos de gestión privada. Lo están tanto las de Azpiegitura como las plazas concertadas. Y para muestra un botón, las plazas residenciales que se han creado en los últimos 15 años se han hecho mediante Azpiegitura y en este caso siempre es titularidad pública y gestión privada. Y las 3 últimas residencias, 2 en 2011, Bilbosar y José María Azcuna en Amorebieta, y en 2016 la de Bilbao en Zorroza, Zorrozgoiti, son gestionadas por el grupo Igurco. En definitiva, la cuarta razón es esta: el servicio residencial de Vizcaya favorece los intereses de las empresas privadas y va en detrimento de la calidad del servicio y de la creación de empleo público. Y por último, exigimos responsabilidad a Isabel Sánchez Robles por la campaña Ayuda sí, control también. Acceder a los servicios y prestaciones sociales cuando cumplen las condiciones es un derecho, no una ayuda. Y además, desde el 26 de diciembre del 2016, este derecho es subjetivo, es decir, deben de estar garantizados esos servicios y esas prestaciones, y esa responsabilidad es de la Diputación. La Diputación no reconoce este derecho, sino que nos habla de ayudas y control, estigmatizando a los colectivos sociales más débiles. Dice la Diputación que el objetivo del plan de inspección es garantizar la utilización adecuada del dinero público. El problema es que el mensaje de esta campaña no habla de una buena gestión del dinero público. De lo que habla es de que quienes cobran las ayudas sociales están en el punto de mira de la Diputación porque hacen fraude y entonces hay que controlarlos. Este mensaje es inaceptable. En definitiva, creemos que el derecho a los servicios y prestaciones sociales es un derecho que, como hemos dicho, a partir de la Ley de Servicios Sociales del 2018 del Parlamento Vasco, es un derecho que debe ser garantizado por la Diputación Foral de Vizcaya. Y ello tenemos claro desde H. Bildu que exige impulsar otras políticas sociales, exige un cambio en las políticas que se desarrollan desde el Departamento, y esto supone, ¿no?, que tenemos que presentar esta moción de reprobación de quien dirige ese Departamento de Acción Social, que es Isabel Sánchez Robles. Y, bueno,